Bien, ahora sí, vamos a dar inicio entonces acerca de nuestro tema de aprendizaje antes de poder desarrollar también nuestra parte práctica, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, en el tema que veremos a continuación va a llegar a enfocarse hacia la manera como nosotros podemos llegar a desarrollar un comportamiento, una modificación del comportamiento, como lo señalaría el enfoque conductista. Pero por otro lado, también cómo es que construimos nuestras representaciones mentales según el cognitivismo. Es a partir de ello entonces donde nos damos cuenta de lo siguiente. El enfoque conductista considera de que el aprendizaje va a llegar a ser un resultado de la experiencia, del comportamiento o de la repetición. De esta manera, entonces, la práctica es lo que nos lleva hacia el desarrollo de un comportamiento determinado. Un niño, cuando llega a aprender a bailar un trompo, no lo va a hacer pues viendo a otro niño cómo lo hace, sino va a tener que llevarlo a la práctica. Es allí donde desarrollaría un comportamiento, una habilidad, y es por eso que aquí se habla acerca de un aprendizaje como un producto. Al decir que es un producto, significa que es un resultado, y resultado de la experiencia. Bien, en este campo entonces el aprendizaje sigue el modelo ER, donde señala, donde afirma de que todo estímulo va a llegar a generar una respuesta, donde todo estímulo estaría generando una respuesta. El estímulo, tanto el estímulo como la respuesta desde el punto de vista cognitivista, va a llegar a ser entonces registrable, tiene que ser susceptible de ser registrable o modificable. Entonces, eso vienen a ser parte de los puntos claves, ¿no? Dentro del ámbito cognitivista. Y para ello entonces nos damos cuenta también de lo siguiente. Para los conductistas, para el enfoque behaviorista, también llamado así, el aprendizaje entonces se sustenta sobre la manera de cómo asociamos estos estímulos y estas respuestas, que es lo que, por ejemplo, estaría valorando el conductismo skinneriano cuando hablamos acerca de la reflexología de Iván Pavlov, que es con los cuales se inicia precisamente el llamado enfoque conductista. Entonces, de esta manera, la manera como asociamos o restablecemos las relaciones entre estímulos y respuestas es allí donde se genera este tipo de comportamiento. Este modelo, entonces, por ello, ha permitido explicar y controlar conductas humanas, como hábitos, costumbres, preferencias, así como llegar a comprender y modificar las fobias, la depresión y conductas desadaptativas. Entonces, todo este tipo de mecanismo que se va a ayudar a preservar cobra un significado bastante interesante en cuanto a lo que es el comportamiento adaptativo. Entonces, todo tipo de comportamiento que nosotros presentamos se explicaría bajo este modelo llamado ER, donde todo estímulo es el agente capaz de producir una reacción o respuesta registrable, una imagen, un sonido, un golpe, y se presenta automáticamente una reacción. La reacción también es observable o registrable. Recuerden que para los conductistas, entonces, toda forma de expresión del comportamiento aprendido tiene que sustentarse sobre la idea de lo registrable, observable o medible. Entonces, es a partir de ello donde el conductismo le resta valor, entonces, aquello que no reúne esas características. Nos referimos entonces a los procesos cognitivos y a los procesos afectivos. Le resta valor, no está diciendo de que no existe el pensamiento, no está diciendo de que no existe la memoria, sino que le resta valor en cuanto a la explicación, en cuanto a la causante del aprendizaje. ¿Por qué? Porque no se puede llegar a registrar o ver directamente este tipo de acontecimiento. Por lo tanto, no podemos estar seguros de lo que se puede estar llegando a procesar internamente, porque nada de eso puede llegar a ser medible o registrable, como lo comentábamos, ¿no? Entonces, el conductismo le resta valor a los procesos mentales, a los procesos cognitivos y también a los procesos afectivos, ya que nada de ello tampoco se puede llegar a presentar directamente como un patrón de objetividad. No se tiene objetividad de ninguno de estos elementos. Pero por otro lado, ¿cómo es que se ejercen este tipo de relaciones? Aquí nos encontramos con los llamados condicionamientos. Sobre todo uno de los más conocidos fue el condicionamiento clásico, aunque nosotros nos vamos a enfocar más al condicionamiento operante, que lo precisamente se ha llegado a enfocar en el prospecto, ¿no? En el caso de los condicionamientos, el condicionamiento clásico pavloviano se caracteriza
porque este se centra en poder llegar a asociar estímulos y ese sería el generador de un aprendizaje basado en cambios biológicos. Todo condicionamiento en general viene a ser entendido como un procedimiento que permite adquirir o eliminar conductas a través de diversas relaciones entre estímulos y respuestas. Entre estímulos y respuestas. Entonces, de esa manera, al momento en el que se llega a presentar las respuestas del individuo, del sujeto, el condicionamiento, entonces, tiene un valor muy significativo en el aprendizaje, sobre todo bajo esta principal o inicio que va a llegar a darse con el condicionamiento clásico de Iván Pavlov. De esta manera, desde el punto de vista de Iván Pavlov, este personaje entonces ha de llegar a considerar un valor muy significativo por el hecho de llegar a asociar estímulos y respuestas. El condicionamiento clásico se fundamentó en la idea de asociación de estímulos como principio elemental. Por eso el perrito, al momento de asociar la campana con la comida, entonces al final un estímulo que inicialmente era neutro termina generando una respuesta biológica a partir de una asociación de estímulos. Y es quien sigue ello, es la propuesta de John Watson. Fue el seguidor de Pavlov y quien llega a presentar el condicionamiento clásico en el célebre caso de el pequeño Albert, con el cual llegó a condicionar al pequeño a presentar miedo frente a los roedores. En este caso, recordemos que Watson llega a condicionar al pequeño Albert. Este pequeño de 11 meses de nacido no le tenía miedo al roedor, es más, se le subía al cuerpo y este lo permitía. Pero Watson llega a colocarse en un momento detrás del niño, coge una barra de metal y un martillo y hace un estruendo. El pequeño comienza a llorar. Cuando el pequeño se calma, la ratita es colocada nuevamente en el dispositivo inicial y cuando abre la escotilla, sale la ratita, el pequeño permite que otra vez el animal se le acerque, pero Watson coloca nuevamente esta representación. Una barra de metal, un martillo, hace un estruendo y el pequeño vuelve a llorar, donde varias asociaciones de este tipo logran finalmente que cuando el pequeño Albert ve acercarse al roedor, este pequeño comienza a llorar. Entonces ya llega a desarrollar una forma de condicionamiento. Así es como Watson señaló que incluso las fobias podían ser explicadas por condicionamiento clásico. Y esta vendría a ser su peculiar forma en la cual señalaría el condicionamiento clásico recién con humanos. Bien, de esa manera, ¿no? Pero la forma en la cual trasciende el condicionamiento va a llegar a darse más bien con el condicionamiento operante, o también llamado condicionamiento instrumental, donde aparece pues Burrus Frederick Skinner. Este personaje, a diferencia de Iván Pavlov, ya no se centra en las respuestas viscerales, es decir, las respuestas biológicas como la salivación, sino que más bien se centra en el comportamiento desarrollado por la persona, por el individuo, a partir de la consecuencia de la conducta. Entonces, mientras Pavlov se centra en la asociación de estímulos, Skinner se va a centrar en la manera como surgen las respuestas fisiológicas, las respuestas automáticas que presenta el individuo, pero a raíz de la consecuencia de la conducta. Entonces, de esta manera, el hecho de que un pequeño tienda a volver a hacer su tarea luego que la maestra le coloca una carita feliz, aumenta la probabilidad de que la conducta se siga dando, ¿sí? Entonces, es la consecuencia de una conducta la que hace que esta conducta tienda a mantenerse o decaer. De esta manera, al momento de colocar a la ratita en una caja condicionada, llamada la caja de Skinner, cada vez que presionaba la palanca, caía comida, pero cada vez que mordisqueaba la caja, Skinner le pasaba una corriente eléctrica, lo cual hacía que la rata dejara de mordisquear la jaula. Y por otro lado, aumentaba la probabilidad de seguir presionando la palanca para seguir recibiendo comida. Eso es lo que para Skinner más adelante llamará reforzamiento y castigo. Cuando hay un reforzamiento es porque una conducta aumenta la probabilidad de que se siga dando, pero en un castigo la conducta disminuye. Bien, entonces, bajo los aportes del condicionamiento operante de Skinner, se presenta el principio que es el de la consecuencia de la conducta. Por otro lado, se presenta la ley del efecto, que es en donde se fundamenta, a lo que luego Skinner llamará la ley del refuerzo. Y el modelo explicativo de este acontecimiento se presenta a través de la llamada triple relación de contingencia.
Bien, entonces, en este caso, en el condicionamiento operante, se llega a tomar en cuenta a continuación la asociación de estímulos como principal aspecto. Aquí vamos a darnos cuenta ahora más bien de lo siguiente. El condicionamiento operante es el procedimiento mediante el cual la conducta de un organismo tiene consecuencias en su medio inmediato. El organismo entonces opera. Se le llama operante porque opera o actúa el sujeto para poder obtener alguna contingencia. Por ejemplo, al momento entonces en el que el pequeño llega a hacer la tarea, la contingencia es que recibe una carita feliz, lo cual hace que la conducta se siga dando para poder obtener lo mismo. Entonces el organismo de esa manera actúa sobre el ambiente para poder lograr consecuencias. El condicionamiento instrumental u operante, esto es un principio de adquisición conductual, según el cual la conducta pues se adquiere, se desarrolla en base a la consecuencia que produce en el entorno. Bien, se le llama también instrumental porque la conducta finalmente se vuelve un instrumento por el cual vuelve a aparecer o vuelve a desarrollarse. Bien, de esta manera encontramos entonces también el modelo explicativo del condicionamiento operante, la triple relación de contingencia, estímulo discriminativo, respuesta operante y el estímulo consecuente. En el estímulo discriminativo se refiere al contexto, el lugar, las normas o lo planteado previamente para provocar la respuesta operante. Entonces, el estímulo discriminativo es el antecedente para que pueda llegar a darse una respuesta determinada. En este caso, al momento en el cual una pequeña, a lo mejor en el contexto siguiente, la mamá de Camilita, le dice que luego de jugar guarde sus juguetes donde corresponde. Esto se convierte en la norma, en la regla a presentar, y ese es el estímulo discriminativo. El lugar también es un estímulo discriminativo, por ejemplo, su habitación. Luego de eso, la pequeña realiza la conducta, respuesta operante. Camilita, luego de jugar, coloca sus juguetes en el lugar donde corresponde. Ujú. Estímulo consecuente, la mamá de Camilita, al ver que cumplió con lo encomendado, la felicita y le regala una paleta, lo cual hace por lo tanto que el pequeño, con la pequeña, tienda a volver a realizar lo mismo las veces que le vuelvan a decir lo que tiene que hacer. Entonces, en la triple relación de contingencia se presenta los elementos que caracterizan el análisis conductual. Debe haber entonces un previo, un estímulo discriminativo, un suceso, un contexto inicial, para luego allí generarse la respuesta operante, para finalmente presentar algún tipo de estímulo. Entonces, lo cual hará que la conducta pueda volver a repetirse. Bien, entonces de esta manera, la triple relación de contingencia se va a basar en esto. El estímulo discriminativo es entendido o definido como el incitador o la condición que provoca la aparición de la respuesta operante. Ese es el estímulo discriminativo. Por otro lado, la respuesta operante corresponde a la conducta registrable, que es la que surge a partir del estímulo discriminativo. Si la maestra dice, una vez lleguen a recibir sus tareas en los cuadernos, van a comenzar a desarrollarlas. Entonces, están llegando a presentar el estímulo discriminativo, que viene a ser en este caso la norma dada por la maestra. El pequeño apenas recibe su cuaderno, comienza a trabajarla, y conducta registrable. Pero finalmente, estímulo consecuente, la maestra premia a todos los niños que han terminado su tarea colocándoles una carita feliz. Ese es el estímulo que actúa sobre la respuesta operante, haciendo que ésta finalmente se siga manteniendo o disminuya. Entonces, está en función a cómo afecta este tipo de comportamiento. Bien, entonces la triple relación de contingencia se ve reflejado en base a estos tres elementos: estímulo discriminativo, respuesta operante, y el estímulo consecuente. Recuerden que este es un modelo analítico. Esto se conoce como un modelo de carácter analítico. Bien, de esa manera, ¿no? En los principios del condicionamiento operante, que es uno de los aspectos más relevantes también para nosotros, es llegar a diferenciar entre lo que es el reforzamiento y el castigo. Como principios elementales, hablan acerca del reforzamiento y del castigo.
Todo reforzamiento va a aumentar la probabilidad de que una conducta vuelva a suceder. El hecho de llegar temprano al trabajo, el hecho de llegar a presentar las tareas a tiempo, eso se lograría con reforzamiento. El castigo más bien disminuye la probabilidad que una conducta se siga dando, como por ejemplo el castigo puede generar que disminuya la probabilidad de que las personas se pasen la luz roja o probablemente puedan desarrollar un comportamiento agresivo. De esa manera, disminuye la probabilidad de ocurrencia de una conducta. ¿Bien? La combinación entonces de reforzamiento y de castigo es lo que va a caracterizar el desarrollo de los principios del condicionamiento. Ahora, tanto el reforzamiento como el castigo pueden llegar a ser positivos y negativos. El término positivo y negativo debe de ser entendido en términos de Skinner. Cuando se le acerca de positivo, significa presentar algo y negativo significa retirar o quitar. Entonces, al momento de hablar de un reforzamiento positivo es porque se llega a presentar un estímulo que es agradable o favorable. Por ejemplo, al momento de llegar a hablar del reconocimiento social. El reconocimiento social es parte de un reforzamiento positivo. Felicitar a un niño por guardar sus juguetes es correspondiente eso a un reforzamiento positivo. Una persona cuando llega a ganar un diploma por haber ganado las Olimpiadas de ajedrez, eso lo motiva a poder tal vez continuar la próxima vez con el siguiente evento. Entonces, todo reforzamiento aumenta la probabilidad de que una conducta se siga dando, reforzamiento positivo. Un reforzamiento negativo ahora se dará cuando una conducta aumenta la probabilidad de que vuelva a suceder, pero retirando algo desagradable o aversivo. En este caso, consumir una pastilla porque quita el dolor de cabeza aumenta la probabilidad de llegar a aumenta la probabilidad de mantener un comportamiento como el consumir la pastilla, porque al hacerlo, entonces disminuye algo desagradable, que va a llegar a ser en este caso el dolor de cabeza. Entonces, en el reforzamiento negativo, una conducta aumenta la probabilidad de que vuelva a suceder, pero llegando a retirarse algo que es desagradable. Ujú. Entonces de esa manera es como surgiría las conductas también de evitación. Aquí se van a encontrar de esta manera las llamadas pues conductas de evitación. Ahora, en el caso del castigo, todo castigo disminuye la probabilidad de que la conducta se vuelva a presentar, pero será castigo positivo cuando se presenta un estímulo desagradable. Ujú. En este caso, al momento en que Skinner le pasa corriente eléctrica, al momento en el que un niño llega a presentar una descarga, un golpe, a lo mejor disminuye la probabilidad de que la conducta se siga dando. Castigo positivo es cuando se presenta un estímulo desagradable o aversivo. En un castigo negativo, ahora es cuando la conducta disminuye la probabilidad de que vuelva a suceder, pero porque se retira algo que nos gusta, algo que nos agrada, a lo que se conoce con el nombre de costo de respuesta. Ujú. Entonces, aquello que te gusta lo retira. Como por ejemplo, tal vez las salidas de fin de semana, eh, llegar a estar un tiempo determinado, a lo mejor viendo películas, Netflix, etcétera, ¿no? Entonces, le quitan al adolescente lo que le gusta, lo que le agrada. Se llama a ello costo de respuesta. Nos quitan algo que nos agrada, algo que nos gusta. Pero, por otro lado, un detalle importante aquí es que esto se va a dar en función al sujeto. Recuerden eso, en función al sujeto. Si el sujeto une una circunstancia, un estímulo, le parece desagradable, el presentárselo se vuelve castigo, ¿correcto? Pero está en función al sujeto. No siempre toda felicitación, todo dulce va a motivar al comportamiento de un niño. No, no siempre va a suceder. Va a estar en función a lo que va a recibir el individuo, ¿correcto? Muy bien. Muy bien. Ajá, sería castigo.
Lo digo porque pienso que sería castigo negativo, dice, ¿no? Por, por amputar la mano y positivo por darle una pena de... a ver. Jason nos dice, si un ladrón por lanzar una granada le explota en la mano y lo llevan a la cárcel, eso vendría a llegar a ser un castigo positivo o negativo. Lo digo porque pienso de que sería un castigo negativo por, por amputar la mano y positivo por darle una pena de cárcel, en este caso. Claro, eso lo que pasa es que va a depender de qué cosa es lo que se va a motivar. No hay ahí una respuesta única porque tiene que ver en función a qué conducta. Hay una conducta que aumenta y hay una conducta que disminuye. Claro, entonces en este caso es cierto lo que mencionas. Va a haber un castigo positivo, quizás en este caso el hecho de llegar a presentarle algo desagradable, claro, y el quitarle o privarlo de la libertad vendría a ser un reforzamiento negativo, sí, está relacionado con eso. Así es. Entonces, ¿puede haber castigos y pueden haber castigos positivos y negativos en un mismo hecho? Sí, sí es posible que eso se pueda llegar a dar. Claro, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, en una situación así, ¿no? Por ejemplo, una persona, un electricista, al momento en el cual hace un cableado, esta persona llega a electrocutarse, pero en ese momento lo que hace ahora es utilizar sus guantes para evitar que más adelante se siga electrocutando. Entonces, si yo digo acá, ¿qué se ha presentado? ¿Se ha presentado castigo positivo o reforzamiento negativo? Entonces, si un electricista llega a pasarle corriente y ahora lo que hace es llegar a utilizar guantes para más adelante no volver a electrocutarse, entonces la pregunta es, ¿qué ha habido ahí? ¿Castigo positivo o reforzamiento negativo? ¿Qué cosa ha habido ahí? Entonces, ahí lo que está pasando es que hay dos cosas. No hay una respuesta única. Así como está la pregunta, no hay ninguna respuesta correcta todavía. ¿Por qué? Porque ahí pueden haber dos cosas. Claro, uno, disminuye la probabilidad de usar las manos desnudas. Eso es por castigo positivo, pero aumenta la conducta de usar guantes por reforzamiento negativo. Ahí recién. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque hay dos cosas ahí, pues. Entonces, disminuye la probabilidad de seguir usando las manos desnudas trabajando en la electricidad por castigo positivo. Pero aumenta la probabilidad de usar guantes, claro, por reforzamiento negativo, claro, porque al usar guantes evita electrocutarse. Entonces, ahí hay dos cosas, pues, a eso se refiere. Entonces, la pregunta estaría mal formulada si decimos, pues, ¿qué hay ahí? Pues hay dos cosas, pues, hay castigo y también hay reforzamiento. O sea, la pregunta debe ser más precisa. Entonces, ¿qué principio del condicionamiento disminuye la probabilidad de no usar guantes o de usar las manos desnudas, tal vez? Eso es por castigo positivo. ¿Qué principio participa para que aumente la probabilidad de usar guantes y así evitar electrocutarse? Eso es por reforzamiento negativo. Entonces, eso es lo que estaría pasando. Por eso mismo, entonces, si dejamos así abierta la pregunta, no hay una respuesta correcta en sí, ¿no? La pregunta debe ser bastante precisa para poderlo definir, porque un mismo hecho puede llegar a presentar más de un principio del condicionamiento, ¿ya? Un ejemplo muy parecido a esto y que vino en admisión fue el hecho de asumir que una señora, al momento de llevar a su hijo, por ejemplo, a una tienda, el pequeño quiere comprar, que le compren algo. Y ante la negativa de la madre hace un berrinche. El pequeño se pone a llorar y hace un escándalo. Mamá, para evitar que siga pasando vergüenza, entonces lo que hace es comprarle al niño lo que quiere. Pero ahí, cuando preguntan, ¿qué es lo que se está presentando? Igualito, pueden presentarse un montón de cosas, sobre todo dos elementos principales. En el caso del niño, la madre lo que está haciendo es reforzarlo positivamente, lo cual hace que el pequeño vuelva a hacer berrinche la próxima vez, porque cada vez que lo hace obtiene lo que quiere. Entonces, ahí hay reforzamiento positivo hacia el niño. Y en el caso de la madre, al momento de llegar a comprarle, evita que el niño siga haciendo un escándalo y ella pasar vergüenza. Entonces, la conducta de la madre de comprarle va a volver a repetirse por reforzamiento negativo, porque al hacerlo, entonces evita que el muchacho siga presentando el comportamiento inapropiado. En la madre hay reforzamiento negativo y en el niño hay reforzamiento positivo. ¿Bien? Entonces, un mismo hecho puede llegar a analizarse también en base a varios patrones ahí que se están estableciendo.
¿Ya? Entonces, por esa razón, la pregunta debe de estar enfocada hacia algo bastante preciso, ¿no? Aquí lo vemos por separado para entenderlo, obviamente, mucho mejor, pero en la práctica muchas veces no es así. Hay que saber analizar, obviamente, entonces, el episodio dado, ¿ya? Muy bien. Entonces, con esa razón es que se estaría dando, ¿no? Listo, muy bien, excelente, Jason. En el caso de la extinción, para ir terminando con los principios del condicionamiento operante, cuando hablamos acerca de la extinción, implica a continuación lo siguiente. Cuando hablamos acerca de la extinción, es cuando una conducta desaparece, pero va desapareciendo de manera paulatina. La conducta deja de aparecer al retirarse paulatinamente el reforzador que mantenía una conducta. Si una señora llega a comprar en una tienda donde siempre obtiene los artículos que solicita, cuando llega la próxima vez, cuando llega la próxima vez, cuando llega a darse, cuando llega la próxima vez, entonces más bien disminuye la probabilidad de que la conducta se siga dando. ¿Ya? Muy bien. A ver, un momentito. Bien, en este caso entonces es aquí donde nos encontramos que la extinción ocurriría, por ejemplo, si esta señora al momento de solicitar siempre lo que quiere, entonces obtiene, lo están reforzando, hay reforzamiento. Pero lo que sucede ahora es que si va la próxima vez a la tienda y no encuentra lo que pide, va una segunda vez y no encuentra lo que pide, va una tercera vez, sucede que va decayendo la probabilidad de que se siga dando el hecho de llegar a esa tienda. Luego de eso, esta persona lo que hace ahora prefiere caminar 2 cuadras más allá, pero yendo a una tienda donde sí obtiene lo que desea. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos acerca de la extinción. La extinción entonces ocurre cuando la conducta va decayendo, claro, ¿no? Hasta que deja de aparecer. Pero un detalle importante es que para que se dé la extinción, una conducta previamente ha tenido que haber sido reforzada. Es decir, requisito para que haya extinción, primero tiene que haberse dado el reforzamiento. ¿Ya? Entonces, por eso decíamos acá, esta señora al momento de comprar y siempre obtenía, siempre le daban lo que quería, ese es reforzamiento, claro, ¿no? Siempre cada vez que solicitaba algún producto, siempre tenía en esa tienda, eso es reforzamiento. Cuando ya no le proporcionan lo que ella solicita, va quitándole el reforzador, lo cual es que a la larga esta persona deje de ir. Ajá, entonces la extinción ocurre cuando se retira el reforzador que mantenía la conducta. Por eso, para que haya extinción, tiene que haber primero reforzamiento. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, esto vienen a ser los principios del condicionamiento operante. Bien, reforzamiento, castigo y extinción. De esa manera, ¿no? Y hemos señalado acá pues las palabras clave también para que ustedes puedan llegar a identificarlo de la mejor manera. ¿Ya, muchachos? Entonces, eso es justo lo que vamos a llegar a encontrar en ese sentido. Eso es lo que llegaremos a encontrar, decíamos, pues, en ese sentido, ¿ya? Listo, excelente. Entonces, a ver, por ejemplo, al momento en el cual una señora pretende llegar a destetar a su hijo, para eso lo que hace ahora es llegar a presentarle se pone limón en el pezón, haciendo que el pequeño más adelante deje de lactar. De ser así, entonces, ¿qué le está llegando, qué principio del condicionamiento operante se puede evidenciar? Ujú. Eso, ¿cuál podría llegar a ser? ¿Cuál principio se ha dado ahí, no? En el caso señalado. En el caso del niño y el berrinche puede convertirse en extinción. Sí podría llegar a darse en extinción, siempre y cuando la madre ya no le compre lo que quiere. Claro, ¿no?
En el momento en el cual la mamá le deja de comprar lo que él desea, el pequeño se va a tirar al piso, va a zapatear y todo lo demás. A la larga dejará de hacer eso. Claro, ¿no? Entonces mamá le quita el reforzador que mantenía la conducta. Claro, porque lo que pasa es que al comprarle está reforzando el berrinche. Claro, si mamá deja de comprarle, entonces deja de reforzar el berrinche. Y por lo tanto va decayendo la conducta hasta que desaparece. Ajá, eso es lo que va a suceder. ¿Listo? Muy bien. Ahora, comentábamos hace un momento entonces, ¿no? ¿A qué principio se estaría dando? Entonces, en este caso, eso correspondería a un castigo positivo. Al momento en que el que mamá pretende destetar al pequeño y le presenta un estímulo desagradable, que viene a ser en este caso limón, el pequeño deja de lactar. Eso se llamaría castigo positivo. ¿Por qué? Porque mamá lo que está haciendo es administrarle, es proporcionarle, es darle un estímulo desagradable. Ajá. Un estímulo desagradable, ¿no? Entonces, eso se convertirá así en un castigo positivo, ¿m? En un castigo positivo, ¿ya? Quitarle las propinas a un niño, ¿qué tipo de principio sería? Por llegar tarde del colegio, mamá le quita la propina dominical. Le daba a lo mejor pues 20 soles una vez a la semana. El pequeño llega tarde del colegio y mamá le suspende ahora la propina durante 2 semanas. 2 semanas no hay propina para el pequeño. ¿Qué principio del condicionamiento operante se estaría aplicando para que el pequeño deje de llegar tarde? Ajá. Eso sería un castigo negativo, porque le está quitando aquello que le estaría agradando. ¿Qué vendría a ser en este caso? Pues obviamente el dinero, pues, ¿no? Claro, muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que se daría en relación hacia lo que va a llegar a ser el condicionamiento operante y los principios sobre todo, ¿no? Claro. La diferencia entre el castigo positivo y negativo es bastante evidente. El castigo positivo se presenta cuando hay un estímulo que es aversivo. Golpes, gritos, choques eléctricos. Ese es un castigo positivo. En cambio, un castigo negativo no es dar, sino es quitar. Ahora se quita algo que le agrada, se quita algo que es favorable, ¿no? A eso se va a referir, ¿ya? Muy bien. Ahora, con eso cerramos entonces lo que viene a ser los llamados condicionamientos. Listo, muy bien, Diego. Y a continuación nos vamos ahora con el aprendizaje cognitivo, que viene a ser la contraparte a la versión conductista. Mientras que los conductistas se centran en lo observable, en lo medible, en lo cuantificable, ahora viene el llamado procesamiento de la información, sobre todo, ¿no? Cómo es que nuestra mente llega a participar entonces a partir de ello el comportamiento, ¿ya? Eso vendría a llegar a ser, ¿no? Efectivamente. ¿Un correazo sería un castigo positivo? Claro, pues. Claro, sería un castigo positivo. Claro, un correazo al momento de pasarle corriente, bueno, no al niño, ¿no? Podría ser pues a un animalito, ¿no? Como en el caso en el circo, ¿no? En el circo al adiestrar a los animales les pasan corriente. Ya, eso es un castigo positivo. Claro, así es, ¿ya? Muy bien, no le digas a mi mamá. No, pues ustedes que le van a castigar así. No lo van a corretear con un cable pelado, pues chicos, ustedes no. Espero que ahora no. Muy bien, una electroterapia con ustedes. Muy bien. Eso vendría a llegar a ser, ¿no? La conducta de evitación es aquella que se presenta como, por ejemplo, a conducta de evitación, claro. Una persona, un joven, va a visitar a su enamorada, pero le roban cuando llega a cruzar una cuadra. Le roban. Cuando antes de llegar a su casa, le roban. Entonces, este muchacho quiere seguir yendo a ver a la enamorada, pero como le robaron la última vez, lo que hace es cambiar de ruta. Ah, entonces ahí nos damos cuenta de pasar por la misma cuadra donde le robaron disminuye la probabilidad de que vuelva a pasar por castigo positivo. ¿Por qué? Porque lo asaltaron. En cambio, aumenta la probabilidad de irse por otro camino para seguir visitándola. Eso se da por reforzamiento negativo. ¿Por qué? Porque se está evitando. Esa es la conducta de evitación. Ahí se estaría evitando, pues, porque al momento de cambiar de ruta evita que lo vuelvan a saltar. Entonces, eso se llama reforzamiento negativo. Claro, ¿no? A eso se refería. ¿Listo? Muy bien, entonces por eso se habla de conducta de evitación. Por eso se le llama conducta de evitación. ¿Ya? Muy bien.
Así es. Ajá. El regaño también sería un castigo positivo, sería ahí. Claro, porque se le está presentando el grito, la llamada de atención y qué sé yo, ¿no? Claro, ¿no? Eso vendría a llegar a presentar. ¿Listo? Claro, no vayan a entender, por si acaso, Diego, que positivo significa bueno y negativo significa malo, ¿ya? Así no es que se debe de entender. Positivo es aquello que significa, en términos de Skinner, presentar algo y negativo significa retirar o quitar. Solo en esos términos debemos de entenderlo, ¿correcto? Si no, vamos a confundir. Al momento de decir, por ejemplo, un golpe, pero un golpe no es malo, eso no sería negativo. Total, ¿no sería un castigo negativo? No, no debemos de entenderlo como que positivo es bueno y negativo es malo. No debe de ser entendido de esa manera, sino se tergiversa la idea presentada por el conductismo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso vendría a llegar a ser, ¿no? Listo. Excelente, ¿no? Así es. Muy bien, chicos. Seguimos. Bajo la idea cognitivista, bajo la idea cognitivista es donde aparece a continuación el llamado procesamiento de la información. El procesamiento de la información viene porque en la década de los años 60 en Estados Unidos se desarrolla la era computacional y al momento de presentarse la era computacional, entonces es donde viene a mostrarse el hecho en el que decae un comportamiento, dado a través de la manera como participa la memoria, el pensamiento, la imaginación, o sea, los procesos mentales. De esta manera se elaboró la metáfora de que nuestro cerebro trabajaría muy parecido a como lo hace un ordenador, o sea, como lo hace una computadora. Por eso, el creer que la mente funciona como un procesador, un procesamiento de información en lo que se lleva a cabo. Entonces, el enfoque cognitivo reacciona contra el conductismo, porque el conductismo se vuelve un modelo mecanicista de únicamente estímulos y respuestas. Pero no se trata de estímulos y respuestas, sino que la mente es activa y por lo tanto construye, elabora, organiza la información. Ahí es donde viene el cognitivismo, entendiendo que el aprendizaje no es entonces el aprendizaje no es un producto de la experiencia, sino que más bien lo va a entender como un proceso interno, en donde construimos esquemas de representación. Por ejemplo, un pequeño, luego de leer una fábula, luego de leer un cuento, lo explica con sus propias palabras. Al momento de leer una infografía, finalmente terminamos haciendo un resumen o un mapa conceptual. Elaborar un mapa conceptual es una producción intelectual. Al momento de elaborar un mapa conceptual, estamos llevando a cabo una construcción intelectual. Y esto se da a partir de los procesos internos, procesos cognitivos. El aprendizaje, entonces, así como un proceso, implica asumir el paradigma EOR. Y esto significa estímulo, organismo, respuesta. Estímulo, organismo, respuesta, cuyo desarrollo y sistematización lo hallamos en la psicología cognitiva, ¿no? Que es la que nos va a señalar. Y el modelo que se presenta es el llamado EOR. Se le llama EOR por estímulo, organismo, respuesta. El estímulo es todo agente capaz de generar un procesamiento de información, por ejemplo, una infografía. El elemento O es el elemento organismo, que es la mente, y es aquí donde se procesa la información. Al momento de recibir el estímulo, que vendría a ser la infografía, nuestra mente asocia, relaciona, compara, infiere, para luego emitir una respuesta, que vendría a ser un resumen, un mapa conceptual, o simplemente marcar aquello que nos formulan en el caso de tener una práctica. Entonces la respuesta se convierte en la manifestación registrable de los procesos mediadores a partir de ciertos estímulos específicos. Claro. El elemento organismo vendrá a ser entonces el elemento organismo va a ser donde yace los llamados procesos mediadores. ¿Dónde están entonces los procesos mentales, como la memoria, la atención, la percepción, el pensamiento, el lenguaje, la imaginación? Ahí se van a encontrar todos estos procesos mentales llamados mediadores, porque media entre el estímulo y la respuesta. Claro, ¿no? Que vendría a ser pues la participación de nuestra mente. A esto se le van a llamar constructos hipotéticos.
A eso se les van a llamar constructos hipotéticos. ¿Por qué? Porque no van a llegar a presentar una representación real, en sí objetiva, observable y medible, me refiero, sino que van a llegar a ser parte de una interpretación, parte de un constructo teórico para poder explicar entonces el aprendizaje. ¿Ya? Los procesos mediadores entonces van a ser así, constructos hipotéticos. A continuación, ¿de qué manera es que se logra explicar cómo se produce estos aprendizajes? Bueno, pues a continuación nos damos cuenta de lo siguiente. En primer lugar, cuando hablamos acerca de las teorías del aprendizaje de naturaleza cognitiva, nos enfocamos hacia el llamado procesamiento de la información o también conocida como la TPI. Se le llama así la TPI a la teoría del procesamiento de la información. Esta teoría es de las que sigue rígidamente los patrones del paradigma computacional, es decir, que nuestra mente llega a trabajar muy análogo a como lo hace un ordenador. Y así como hay un input, hay un procesamiento y hay un output, lo mismo se daría en el caso del modelo EOR, estímulo, organismo, respuesta. La mente entonces así funciona como un ordenador, claro. Esta teoría señala que de acuerdo al modelo presentado por Atkinson y Shiffrin, representado eso en la memoria, nuestra mente lo que hace es llegar a procesar la información. Y es aquí donde señala el valor por los niveles de procesamiento. Según el nivel de procesamiento que se tenga, entonces la información va a ir hacia una forma más compleja y estable de darse. Por ejemplo, si un estudiante solamente llega a subrayar las palabras de un texto, las palabras de lo que va a aprender, eso solamente sería un procesamiento básico. Claro, un nivel muy básico. Muy probablemente, si repite y repite lo que está leyendo, probablemente se va a olvidar con facilidad. Pero si a lo mejor no solamente llega ahora a subrayar, sino que subraya y lo parafrasea, es decir, ahora lo explica con sus propias palabras, entonces esto se volvería un procesamiento intermedio. Pero si finalmente esta persona llegara más bien ahora eh, a elaborar un mapa conceptual, llega a elaborar un cuadro comparativo, entonces estamos en un nivel superior, claro. Entonces, los niveles de procesamiento van a estar referidos hacia la manera como nuestra mente es capaz de poder asociar, interpretar, inferir el contenido o de la información. Mientras más básica sea el nivel de procesamiento, la información tiende a ser menos perdurable en la memoria. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, el seguimiento al procesamiento que presenta la información en la memoria serán estudiados por personajes como Craig, Lookhart, Tulvin, entre otros. Y aquí presentarán la teoría de los niveles de la profundidad del procesamiento. ¿Bien? Es así entonces que para Atkinson y Shiffrin, el procesamiento de la información, como recordaremos, sigue el modelo de la memoria sensorial, la memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo, donde los niveles de procesamiento nos van a ubicar en un tipo de modalidad. Es así que según Craig y Lookhart, las huellas de memoria se forman como resultado de los procesos que tienen lugar durante la fase de codificación. Y por tanto, la investigación debe de centrarse en los estudios o en estos procesos. El nivel de codificación, entonces, es lo que va a hacer que la información llegue a tener un nivel de procesamiento mucho más complejo o no. Es así que, a nivel semántico, es la forma más compleja y más sofisticada de procesamiento de la información. Y esto se da al momento de darle significado a lo que vemos, tocamos, olemos o probamos. La definición de carácter semántico, entonces, está referido hacia la manera como nosotros le damos un significado a lo que llegamos a recibir. Bien, entonces las propiedades físicas vienen a ser o presentan un procesamiento más breve, lento, pero los niveles más complejos se darían a través del ámbito semántico. Bien, a continuación, entonces, esos son los niveles de procesamiento de la información. Vamos ahora con la teoría del insight
de Kohler. En este caso, nos vamos ahora con la teoría del insight de Kohler. Nos referimos ahora a la propuesta de la Gestalt o la Gestalt. Desde el punto de vista de Kohler, se llega a considerar, recordemos desde el punto de vista gestáltico, perceptual, de que el todo es más que la suma de sus partes. Al decir que el todo es más que la suma de sus partes, viene a ser el llamado principio holístico. Pero no solamente se ve esto reflejado en el ámbito perceptual, sino también incluso en el aprendizaje. Kohler creyó que al momento de aprender, nuestra mente sigue asociando contenidos, sigue formando totalidades, y lo lleva a cabo a través de un estudio experimental con unos chimpancés. Kohler realizó esta investigación colocando unos chimpancés en un ambiente donde coloca plátanos en la parte superior y cajas diseminadas en el ambiente. Llega a observar que los chimpancés tratan de alcanzar los plátanos y ante sus comportamientos fallidos, llegan a observar que está a su alrededor, observando ahora cajas. Al momento de juntar las cajas, finalmente logran colocarlas una encima de otras. Al descubrir la conexión entre las cajas y los plátanos, finalmente terminan subiendo por estas cajas y alcanzan los plátanos. Cuando Kohler los coloca en un ambiente muy parecido, los animales demoran menos en solucionar el problema, lo cual entonces genera el aprendizaje. Entonces, ¿cómo lograron el aprendizaje? Uno, a través de la exploración del medio, a través de la construcción de representaciones mentales al momento de ver cada caja, y cuando descubren que las cajas al momento de colocarlas unas encima de otras puede llegar a alcanzar los plátanos, se presenta una comprensión súbita que se da a través de la conexión entre los medios o los recursos y el objetivo o la meta. Entonces, para Kohler, es ahí donde se presentaría el aprendizaje por insights. Donde se presentaría entonces el aprendizaje por insights. Muy bien, como pieza clave, entonces, a partir de ello. Desde el punto de vista, entonces, de Kohler, va a llegar a verse ese plano, ¿no? Así es. Entonces, en el aprendizaje por insights, por ejemplo, en el caso de humanos, ¿cómo se daría? Bueno, en el caso de los chimpancés, ¿no? En el caso de los humanos ocurriría, como alguna vez les ha pasado tal vez con el momento de resolver un problema, un ejercicio, sucede que les es difícil al inicio hallar la solución. Ven, tratan, utilizan los recursos que tiene y no hallan la solución. Hasta que luego, en algún momento, tal vez uno se va a caminar, se distrae un rato, al momento de regresar, ve el ejercicio, pero lo ve con otra forma de organización de los datos. Al momento de llegar a ver el ejercicio, se sienta y comienza a resolver. Finalmente, termina resolviendo el problema. Resuelve el problema porque la mente llegó a realizar una nueva organización de la información. Para eso, ¿qué tuvo que hacer? Explorar los datos, buscar una nueva forma de representación mental y se descubre la combinación o relación entre los elementos para finalmente llegar a dar la solución al problema. Entonces, el insight es entendido como la eureka, es entendido como la comprensión súbita o es entendido también como la iluminación, en donde nuestra mente busca dar solución a algo y cuando descubre una conexión, ahí es donde surge el insight. ¿Ve? Ahí es donde estaría surgiendo entonces el insight. Por eso se le llama comprensión súbita, porque nuestra mente llega a establecer asociaciones entre los elementos y luego es capaz de poder descubrir, ¿no?, lo que se conoce como el alumbramiento de una idea. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el cual se llega a presentar la solución de problemas, ¿no? Descubriendo así nuevas organizaciones. Un ejemplo muy sencillo también de ver cómo se presenta el insights
es cuando vemos estas letras y luego buscamos de qué manera podría llegar a darle un significado. ¿Qué palabras se pueden formar únicamente con la M, A, o con la R? Entonces, en este caso, cada vez que nosotros descubrimos una palabra, estamos haciendo insight. Cada vez que descubrimos una palabra, muy bien, hacemos insight. Por ejemplo, al decir, bueno, ahí dice mora, dice amor, ramo, mora, Aarón, Maro, Omar, todo ello que vienen a ser. Todas ellas son palabras que se descubren a partir de las letras que vemos aquí. Por lo tanto, entonces, allí estamos viendo el aprendizaje que se daría por insight, claro, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque nuestra mente lo que hace es reorganizar las letras. O sea, las letras están ahí, claro, solo que lo que estamos haciendo es organizarla de otra manera y descubrimos una nueva organización. Entonces, es allí donde se estaría llegando a presentar esta forma de expresión, ¿no? Claro, así es. Claro, lo que sucede es que en el caso del término pregnancia, la pregnancia se ve dentro del campo de la percepción. Claro, ¿no? Entonces, aquí lo que estarías asociando, Kohler, es la pregnancia, pero dentro del aprendizaje. ¿Por qué? Porque al final es siempre que vamos a formar totalidades, pues, ¿no? Al decir mora es una totalidad, amor es otra totalidad. Entonces lo que hacemos es descubrir totalidades. Ajá. Por eso es que todo se reduce, incluso en el aprendizaje, en el ámbito de tipo perceptual. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es justo lo que se va a llegar entonces a presentar, ¿no? Muy bien, eso vendría a suceder, ¿no? El aprendizaje por insights también pueden hacerlo estos pequeños cada vez que al momento de llegar a elaborar una construcción que hacen con piezas de Lego, llegan a formar un todo al momento en el cual podemos llegar a apreciar que llegan a coger objetos, los manipulan, y los juntan, forman nuevas organizaciones. Entonces se aprende también explorando y formando esquemas de representación. Eso es precisamente lo que llegó a afirmar la Gestalt o la Gestalt. ¿No? Muy bien, entonces como parte de esta forma de representatividad. Muy bien, continuamos y nos vamos ahora con la teoría del aprendizaje por descubrimiento del gran Brunner. A ver, ¿qué sucede con Brunner? Para ello, entonces, nos vamos a ir dando cuenta de lo siguiente. ¿Qué nos dice Brunner? El aprendizaje de Brunner se le llama aprendizaje por descubrimiento y consideraba de que el sujeto no era un sujeto pasivo, sino que era un sujeto activo. Y al ser un sujeto activo, por lo tanto, lo que hace es llegar a elaborar construcciones. Llega a elaborar sus propias construcciones mentales. Es así en la que Brunner entonces consideraba de que el sujeto al momento de llegar a ser el aprendiz, un agente activo en el aprendizaje, pues era necesario tener que utilizar esa capacidad. Para ello entonces lo que hace es elaborar, construir representaciones. Así, el aprendizaje, entonces, es el proceso permanente de formación de estructuras cognitivas denominadas conceptos. Según Brunner, el aprendizaje tiene que ver con la formación de conceptos como tiempo, espacio, eh, día, noche, eutanasia, etcétera, ¿no? Son conceptos. Y los conceptos no se llegan a definir, dice Brunner, sino que más bien estos se construyen como forma de representación mental y para ello se sigue un pensamiento de carácter inductivista. De acuerdo a esta teoría, los estudiantes entonces deben de construir inductivamente los conceptos académicos a partir de los ejemplos facilitados por los docentes. Claro, ¿no? Entonces, es así en donde el docente se vuelve no un dador de conocimiento, sino que el docente se vuelve un facilitador. Le facilita las situaciones que va a tener que analizar el estudiante para que éste pueda alcanzar el conocimiento por sí solo o por sí mismo. Entonces, el razonamiento inductivo consiste en una formulación de reglas, conceptos o principios generales, pero a partir de ejemplos o casos particulares. Por eso es que la inducción, al momento de considerarla, que consiste en ir de lo particular hacia lo general,
corresponde hacia el hecho de ir pasando de ejemplos, situaciones o casos hacia leyes, teorías y conceptos. Hacia leyes, teorías y conceptos. Entonces, de esta manera, al momento en el cual el individuo, el sujeto, llega a ser guiado por el maestro, llega a presentar un cuento, a lo mejor la maestra, para que los pequeños puedan entender el concepto de lo que es la sinceridad. Les narra el cuento en donde el pequeño que tendía a decir, ahí viene el lobo, y se reía porque al final se burlaba de los aldeanos, cuando realmente llegó el lobo, nadie le creyó. Entonces, en este caso, la maestra les pregunta a los niños qué notaron en el cuento, qué fue lo que aprendió el niño, etcétera, 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 para recién entrar entonces a entender el concepto de lo que es la sinceridad. Entonces, el concepto sinceridad es lo general. Lo particular van a llegar a ser los ejemplos, los casos o situaciones que se presentan para que finalmente esto se pueda llegar a dar. ¿Bien? Entonces, de esa manera, la maestra no define al niño lo que es ser sinceros, el valor moral de la sinceridad, sino que a través de cuentos, historias o representaciones de ese tipo, hace que el pequeño pueda llegar a entenderlo bajo su propio parecer. ¿Bien? A eso se refiere entonces cuando nos enfocamos de lo particular hacia lo general. Bien, entonces para Brunner, el aprendizaje por descubrimiento que el estudiante hace por sí mismo, lo hace a su propio ritmo y a partir de las tareas encomendadas por los docentes. Bien, por lo tanto, lo que estamos viendo es una construcción del conocimiento. Todo esto, además, forma parte del llamado constructivismo. Muy bien, como un aspecto clave de Brunner, entonces, ¿no? La crítica que le hacen a Brunner es que sería el tiempo. Esa es la crítica que le hacen a Brunner, porque habría demasiado tiempo, en tal caso tomaría mucho tiempo las propuestas que él señala. Hasta que el niño entonces se entienda lo que es la sinceridad, bueno, pues ha pasado como media hora, 45 minutos, ¿no? Mediante el cuento, hace participar a los niños y todo eso. Claro, ¿no? Pero Brunner en su defensa señalaba de que no era el tiempo lo que importaba, sino la manera como procesaba el niño la información. Y la motivación que podía llegar a mostrarse en el proceso. De esa manera. En el aprendizaje significativo de David Ausubel, acá surge una palabra clave que nos hace recordarlo, que vienen a ser los llamados saberes previos. Ausubel creía que el aprendizaje se logra cuando se llega a incluir el nuevo conocimiento sobre los saberes previos. Al momento de llegar a presentarse este proceso llamado también inclusión o anclaje, o también entendido como subsunción, finalmente va a llegar a presentarse esta característica. Muy bien, entonces, dependiendo de la manera como se va a llegar a mostrar, los nuevos contenidos se incorporan o se integran también al conocimiento archivado en la memoria y se incluyen en la estructura cognitiva previamente existente, modificándola o dándole también un sentido mucho más preciso. Bien, ahí aparecerá. Por eso entonces, desde el punto de vista de Ausubel, el aprendizaje significativo ocurre cuando el nuevo contenido se incluye sobre los saberes previos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Activar los saberes previos. Y si no tenemos saberes previos, hay que provocarlos. Para luego, entonces, introducir así el nuevo conocimiento. ¿Bien? Para introducir entonces de esa manera el nuevo conocimiento. Entre las principales características de un aprendizaje significativo, al momento en el cual el maestro va a llegar a explicar sobre la ley de la inercia, lo que hace el maestro es llegar a ubicarlos primero a los niños en una situación en donde les permita graficar mucho mejor la situación de la ley de la inercia. Entonces, esa es la característica del aprendizaje significativo. Entonces, claro, ¿no? La información nueva se relaciona con estructuras cognitivas ya existentes, de forma sustantiva, no arbitraria, ni tampoco al pie de la letra, ¿no? Lo que se busca es que el individuo pueda ir llegando a presentar un aprendizaje significativo relacionando el nuevo contenido con lo que previamente está instalado en su mente. ¿Bien? Entonces, el maestro lo que hace es lograr este enganche entre el nuevo conocimiento y los saberes previos.
Cuando los estudiantes activan sus saberes previos y el maestro les señala de que al momento en el cual se llega a conducir un auto, están los pasajeros sosteniéndose, pero cuando frena el auto, todos se van hacia adelante. Esto estaría pasando porque hay una fuerza que está participando. Los estudiantes dicen que sí, efectivamente, eso les ha pasado. Y por lo tanto, se vale de eso para poder llegar a explicar ahora la ley de la inercia. Entonces, el maestro, de este punto de vista de Ausubel, no define lo que es la ley de la inercia, sino que primero lo que hace es activar los saberes previos de los estudiantes para luego él enganchar e introducir el nuevo conocimiento sobre estos saberes previos. Entonces, así se produciría, ¿no? El estudiante, por otro lado, debe de tener una actitud y una disposición favorable también para poder procesar la información. Esto se estaría dando en el momento en el que el sujeto llega a utilizar nuevos significados. Al estudiante, entonces, implica tener una predisposición favorable. Si el estudiante lo que va a llegar a aprender lo asume como tan complejo que no podría desarrollarlo, entonces, pues, se predispone a no procesar favorablemente la información. Bien, existe un valor por el material práctico, entonces, de acuerdo al nivel de avance. Claro, ¿no? ¿Qué significa ahora esto? Que el material que se pueda llegar a desarrollar de manera práctica debe de ir acorde hacia el desarrollo intelectual de los estudiantes, ya que de no ser así generaría frustraciones. Eso es lo que estaría sucediendo, ¿no? Generando entonces de esa manera frustraciones. Excelente. Por otro lado, seguimos por acá. En el caso del aprendizaje observacional, vamos ahora a la propuesta de Albert Bandura. Nos vamos a continuación a la propuesta de Albert Bandura. Bajo la propuesta entonces de Albert Bandura aparece el aprendizaje por imitación. Cuando hablamos acerca de un aprendizaje por imitación, se refiere hacia poder llegar a tener un modelo como referente y luego reproducir la conducta observada. De darse entonces así es donde se va a llegar a dar ese valor por esta forma de aprendizaje. El aprendizaje entonces se daría a partir de la imitación de la conducta de un modelo. En este caso, entonces, el aprendizaje se da por imitación, como por ejemplo el momento en el cual un pequeño llega a observar la conducta del padre, viste incluso como él. Probablemente habrán visto ustedes algún momento cuando papá e hijo parecen pues vestirse igual al momento de salir al mercado, tal vez los dos pues con sandalias, con bermuda, con polo y encima con su sombrero, ¿no? Entonces, padre e hijo se visten muy semejante, ¿no? La conducta del niño tiende a reproducir la conducta de los adultos y eso, por tanto, implicaría un aprendizaje por imitación. Claro, ¿no? Entonces, esto conlleva hacia poder desarrollar la conducta de juego. A través del juego es donde también se lleva a cabo este tipo de comportamiento de imitación. Entonces, esta forma de aprendizaje observacional, conocida como un aprendizaje vicario, social, imitativo, por modelamiento, porque será de modelos, sociocognitivo o cognitivo-social, es lo mismo representado en el aprendizaje por imitación, o aprendizaje vicario, ¿no? En esta teoría, entonces, nos señala de que a partir de la conducta de un modelo, entonces se van a llegar a reproducir ciertos comportamientos. En las etapas de esta forma, en las etapas de aprendizaje, vamos a llegar a encontrarnos entonces hacia la etapa de observación y la etapa de ejecución. Al momento de darse la observación es cuando observamos y retenemos la información en nuestra mente. Por lo tanto, hablamos acerca de la atención y hablamos acerca de la retención. Se selecciona la información o la conducta del modelo y se almacena la conducta observada. Hay atención y hay retención. Pero por otro lado también tiende a
ejecutarse o reproducirse el comportamiento, lo cual lo vemos en el segundo momento. En la fase, en la etapa de ejecución, se da la reproducción y esto consiste en poder manifestar el comportamiento que se había registrado previamente. La retroalimentación ocurre como la fase de motivación o la etapa de motivación, donde la persona que llega a reproducir un comportamiento, la persona que llega a reproducir un comportamiento, cuando asume de que la conducta que está reproduciendo es muy semejante a la del modelo, motiva a poder seguir reproduciendo dicho comportamiento. Los reforzadores también juegan un rol importante en este caso. Recuerden que Albert Bandura está en el medio entre el cognitivismo y el conductismo. Es por ello entonces que él también consideraba los reforzadores de Skinner. Ahora, pero vinculado a los modelos. Es decir, si un niño observa que otro pequeño ha sido reforzado positivamente, es probable aquí que aumente la probabilidad de que la conducta se siga dando. Claro, ¿no? Si un niño llega a ser felicitado al momento de llegar a realizar su tarea, probablemente otro pequeño que observa el comportamiento de la maestra motiva a que el pequeño pueda también terminar su tarea a tiempo. Lo hace porque está presentando una motivación a partir de la conducta del modelo. Al momento de observar el reforzamiento que se le presenta al modelo, aumenta la probabilidad de que la conducta del observador tienda a darse. ¿Bien? Entonces, a partir de ello es donde surgiría esta forma de un aprendizaje de naturaleza observacional. Entre otras observaciones, presenta también Bandura que el aprendizaje por modelamiento implicaría relacionado con la edad y el sexo del modelo. Bandura descubrió que la edad era un elemento importante, ya que tiende a reproducirse la conducta de personas de mayor edad. Como por ejemplo, por esa razón, a los hermanos mayores siempre les decían, pues, compórtate adecuadamente, que tu hermano va a copiar tu conducta. ¿Y eso por qué? Porque para Bandura la edad era un elemento, un factor importante en la conducta, en el aprendizaje vicario. Entonces, de esa manera, la edad es un elemento importante, un factor. Otro vendría a ser el sexo del modelo. Por lo general, los progenitores llegan a los hijos a reproducir la conducta del mismo progenitor del mismo sexo, ¿no? Entonces, en este caso, también influye de esa manera. La condición social, el prestigio del modelo, claro, ¿no? La aceptación, que eso es algo muy característico. Los adolescentes tienden a copiar la conducta de modelos sociales y eso se da también según el reconocimiento que se les atribuye. Tipo de conducta que van a llegar a tener también va a mostrarse de esa manera. Las conductas que son aceptables socialmente son las que tienden entonces a pretender reproducirse. De esa manera. En el aprendizaje metacognitivo de Flavel, en el aprendizaje metacognitivo, esta teoría nos sugiere que el aprendizaje se basa en el grado de conciencia que la persona estaría llegando a desarrollar. La conciencia de qué es lo que va a llegar a aprender y de qué manera lo va a llegar a hacer. Cuando esto sucede, entonces se presenta bajo la idea de Flavel. La metacognición se refiere a la capacidad de evaluación y regulación de los propios procesos y productos cognitivos, con el propósito de hacerlos más eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de problemas. Entonces, para Flavel, la manera como nosotros llegamos a aprender tiene que ver con la conciencia de cómo procesamos la información. Si un estudiante se da cuenta que llega a ser más visual, entonces lo que mejor le favorece para poder aprender es a través de imágenes, cuadros, mapas, cuadros sinópticos, entre otros. Si el estudiante se da cuenta que es más auditivo, entonces su nivel de procesamiento debería de estarse dando a través de el parafraseo o grabaciones. Entonces, Flavel dice que en la medida en que el estudiante pueda llegar a tener conciencia de cómo estudia y qué estrategia utilizar, eso es ubicarlo dentro del proceso metacognitivo. ¿Bien? Cuando una persona entonces es consciente e informa también a otros cómo es que la actividad se despliega para estudiar de modo que le sea posible aprender, ahí es donde está haciendo metacognición. En pocas palabras, el proceso metacognitivo
implica un proceso de autoconocimiento. Un proceso así de autoconocimiento. Aquí donde las habilidades, por lo tanto, se enfocan hacia el aprender a aprender. Las habilidades metacognitivas se entrenan en este proceso de aprender a aprender. Se desarrolla con el hábito introspectivo. Se le llama aprender a aprender porque el sujeto aprende acerca de sí mismo, sobre cómo favorecer su nivel de aprendizaje. Al aprender de sí mismo, es a lo que se le llama por ello el aprender a aprender. Así es que la metacognición entonces también se educa y es aplicable en el ámbito académico, con la finalidad de hacer que el aprendizaje sea más consciente y eficaz. ¿Bien? Entonces así el aprendizaje metacognitivo se va a ver reflejado de esa manera. ¿Bien? Entre las principales estrategias metacognitivas, vamos a verlas a continuación. Cuando hablamos acerca de la planificación, implica el poder llegar a proyectar los objetivos, qué es lo que vamos a estudiar, cuánto tiempo le voy a dedicar y de qué manera lo voy a hacer. Entonces, eso está en el antes. El antes viene a darse a partir de una planificación. Entonces, acá vamos a llegar a estudiar probablemente un primer curso, vamos a estudiarlo 2 horas y media. ¿Por qué? Porque es el más complejo para mí. Tal vez en el segundo momento voy a estudiar 1 hora y media nada más, porque es el curso que medianamente para mí me es más complicado, para finalmente darle 1 hora al curso que es más asequible. Entonces, al momento de planificar, planteamos los objetivos, las metas, qué es lo que vamos a estudiar y de qué manera lo vamos a hacer, porque no vamos a utilizar la misma estrategia para todo, diría Flavel. Luego de seleccionar y colocar todos estos datos, a continuación se viene la supervisión, que es cuando ya se lleva a cabo. Cuando se lleva a cabo todo lo planificado, entonces verificamos la cantidad y la calidad del avance. Nos damos cuenta si estamos llegando a aprender, si estamos llegando a comprender o no, porque de no ser así, tendríamos que volver al paso número 1, es decir, a replanificar. Entonces, para ello es que la supervisión se da de esa manera, ¿no? Verificar, entonces, la cantidad y la calidad del avance. De existir deficiencias en el proceso de aprendizaje, se deberá regresar a la planificación, como ya habíamos dicho. Si la planificación es en el antes, la supervisión es en el durante. Y finalmente llegamos hacia la evaluación, que esto consiste en comparar los resultados obtenidos con lo que se ha llegado a programar, con lo que se ha llegado a planificar. Entonces si yo me doy cuenta de que no me está sirviendo la estrategia que he llegado a utilizar, entonces deberé de reprogramarlo. Claro, ¿no? Y es donde lo vemos en los resultados. Consiste en comparar los resultados obtenidos como los objetivos de aprendizaje planificados inicialmente. Esa es la evaluación. Recordemos que la evaluación sucede al final, cuando se relaciona, se comparan los resultados con los objetivos. Lo que uno se propuso, al final se logró alcanzar o no. A eso se le llama evaluación. A eso se le va a llamar entonces evaluación. ¿Bien? Así. Estrategia de aprendizaje. Existe una gama bastante amplia de estrategias cognitivas para poder lograr el aprendizaje. Esto ya no lo señala Flavel, por cierto. Esto ya no es de Flavel. Esto ya no es de Flavel. Aparecería entonces a continuación los siguientes elementos. Cuando hablamos acerca del repaso, implica el poder repetir un comportamiento determinado. Y la repetición se puede llegar a dar de manera simple o una repetición de forma acumulativa. El repaso también implica el hecho de poder llegar a seleccionar palabras que son importantes o relevantes para poder procesar información. El repaso entonces implica una repetición literal de la información, pero obviamente que esta viene a ser una de las primeras formas más simples del repaso. El repaso no es repetir el contenido, sino solamente centrarnos en aquello que es más relevante.
las palabras clave incluso, o las ideas principales. De eso se trata la parte del repaso, donde se puede incluir también el subrayar, destacar, copiar, entre otros. Por otro lado, en las estrategias de elaboración es donde aparece el llegar a relacionar la información nueva con los conocimientos previos. Para ello tenemos un procesamiento simple y un procesamiento complejo. En un procesamiento simple es cuando se utilizan las palabras clave. Esto es el uso de una sola palabra que representa todo un contenido completo. Rimas, imágenes mentales y sobre todo también surge el parafraseo, que consiste en explicar lo que nosotros hemos llegado a comprender con nuestras propias palabras. Bien. En el caso de un procesamiento complejo, se da a través de la elaboración de inferencias que vienen a ser razonamientos. Aquí hacemos entonces inferencias o razonamientos. Si esto o aquello, entonces, el sí entonces viene a ser la elaboración de una inferencia. Llegamos además también pues a resumir, perdón, elaborar analogías y sobre todo también llegar a construir ciertas metáforas. El procesamiento de información entonces tiene un valor altamente significativo para todo ello. ¿Bien? Procesamiento complejo, decíamos. En las estrategias de organización, aparece el asignar un nuevo código o estructura informativa. Es por eso que aquí hacemos una forma de establecer un orden nuevo de la información. En la clasificación de la información tenemos el uso de categorías o probablemente también incluso cuando hablamos acerca de cuadros sinópticos. Claro, ¿no? Lo que estamos haciendo es ordenar la información mediante cuadros. Así es que ordenamos la información mediante cuadros. Muy bien, por otro lado, nos damos cuenta de los mapas conceptuales, las redes semánticas y las estructuras textuales vienen a ser parte de la jerarquización y organización de la información. Entonces, en las estrategias de organización es como ordenamos el contenido. Y para ello utilizamos cuadros o utilizamos redes semánticas. La forma como establecemos el orden del contenido de la información es lo que se vuelve relevante también para nosotros. ¿Bien? Entre otras estrategias, encontramos a la supervisión de la comprensión, donde aquí están los momentos en los cuales ustedes repasan también y para ello utilizan un material práctico. Supervisan qué tanto han entendido a través de las autopreguntas. Ustedes se preguntan y ustedes se responden. Plantearse preguntas para verificar lo aprendido, resolver cuestionarios, exámenes, volver a leer o validar la coherencia y la calidad de la información aprendida. Entonces, es así donde surgiría la supervisión de la comprensión. Su nombre lo indica, están supervisando qué tanto han llegado a aprender. Pero, por último, y no menos importante, se enfocaría hacia el autocontrol emocional, ya que aquí se presenta la conciencia para poder regular los estados afectivos. Para el cognitivismo moderno, no solamente basta el poder llegar a solucionar problemas, el poder brindar información almacenada en la memoria semántica, datos, fechas, fórmulas matemáticas, o incluso la habilidad procesal o procedimental de poder operarlas, sino que también, por otro lado, implica el poder controlar los impulsos o las emociones. Para la psicología contemporánea, considera que el control emocional es un elemento muy importante para el procesamiento de la información en general. Cuando un estudiante llega a pretender estudiar enojado, frustrado, es probable que no procese la información de manera adecuada. Claro, igual al momento de llegar a rendir tal vez el examen de admisión, llegar a desarrollar el examen teniendo en cuenta en su mente la idea de que si no lo logra va a decepcionar a sus padres al momento de no ser el modelo que espera para sus hermanos, la expectativa que tiene la familia en general. Entonces, si no logra calmar eso, si no logra regular esas ideas que ha construido en su mente, finalmente se estaría presentando el desequilibrio afectivo o el desequilibrio emocional. El autocontrol emocional juega un rol muy importante en el procesamiento de la información en sí. Esta entonces implica disminuir las interferencias emocionales. Claro, para eso de que requerimos de recursos o estrategias para el control de la ansiedad.
las creencias de autoeficacia y por otro lado también pues promover la autoestima, ¿no? Entonces, hay que llegar a saber manejar esa situación. La frustración es algo de lo que uno debe de aprender también, pues, a saber manejar para poder llegar a favorecer el procesamiento de la información, como ya lo señalaba el cognitivismo contemporáneo. Entonces, el autocontrol emocional va a estar referido hacia la capacidad para poder regular los propios estados emocionales, y sobre todo también favorecer en la interacción de carácter social. Muy bien, entonces eso implicaría el autocontrol, ¿no? Como un elemento de la inteligencia emocional de Goleman. Por otro lado, en el aprendizaje autorregulado corresponde al hecho en el cual el sujeto se va adaptando, regulando su propio comportamiento. ¿Cómo se da? A través de la metacognición, pero en la que también se requiere ahora de motivación y afectividad. Hablamos ahora acerca de motivación y afectividad. De esta manera, entonces, al momento de llegar a tener en cuenta en el campo de la motivación, aquello que nos impulsa para poder seguir manteniendo el comportamiento hacia una meta o hacia un fin, formaría parte dentro de ello. La afectividad, que es el control de las emociones, también regula favorablemente. La idea de que el sujeto se siente competente al momento en el que el sujeto se llega a sentir competente, implicaría la autoeficacia. ¿Por qué? Porque se sentiría capaz para poder desarrollar tal o cual actividad. Bien, en el aprendizaje cooperativo, Johnson y Johnson señalan que el valor ahora está en la manera como solucionamos problemas, pero en relación a un conjunto. Tenemos un objetivo en común y la manera como pretendemos resolverlo caracterizaría también los aportes de Lev Vygotsky. En un aprendizaje cooperativo, Johnson y Johnson señala de que no se trata de que uno desarrolle la actividad y los demás no, sino se trata de que todos participen a partir de la distribución de roles. Entonces, en un grupo funcional se caracterizan porque todos tienen una actividad, todos tienen un rol, todos tienen una función. Y de esta manera es como se llega a desarrollar, ¿no? Cuando el aprendizaje entonces se organiza cooperativamente, los objetivos de los distintos alumnos están interconectados. Así es que los alumnos, cumpliendo con un rol específico, trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje, pero también la de los demás. Al momento de llegar a interactuar, relacionarnos, favorece hacia el nivel de procesamiento de la información. Entonces, este aprendizaje se centra en la tarea y llega a ser directivo. ¿Por qué? Porque hay alguien que dirige. Nos referimos en este caso a la participación, pues, del maestro, ¿no? Y se asume así como una línea de aprendizaje. Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo se centra en la manera como cada miembro del grupo llega a participar activamente y de manera funcional para la solución de problemas y la toma de decisiones. ¿Bien? Eso será entonces dentro del campo de un aprendizaje cooperativo. Bueno, chicos, ahora sí. Entonces, hasta ahí viene a ser la referencia dentro de un aprendizaje de naturaleza cognitivista, ¿no? Vamos a continuación ahora hacia la revisión de nuestro material práctico, sobre todo, ¿no? Cuando se habla acerca de un aprendizaje colaborativo, hay una gran diferencia con el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje colaborativo es aquella que se caracteriza más bien porque no hay un fin común. En cambio, el aprendizaje cooperativo sí tiene un fin común. Por ejemplo, un proyecto de ciencias. Lo elaboran entre 5 estudiantes. Ese es un aprendizaje cooperativo porque tienen un fin común. Claro, ¿no? Que es la presencia del proyecto, pues, ¿no? Qué sé yo. En un trabajo de carácter colaborativo no tienen un fin en común y cada uno puede desempeñar el papel que quiera. En cambio, en un aprendizaje cooperativo, todos tienen un rol que está en función al objetivo que se quiere alcanzar. El aprendizaje colaborativo no tiene un rol específico. Claro, ¿no? Entonces, no llega a ser directivo. Claro, pues no llega a ser directivo, por supuesto, no llega a ser directivo. Claro, entonces ahí aparecería, pues cada uno aporta con lo que quiere, ¿no? De qué manera. Ese es colaborativo en tal caso, ¿no? Algo muy parecido, así como cuando, no sé, viene los momentos de la Teletón.
es un trabajo colaborativo. Ahora, ¿por qué? Porque cada uno colabora con lo que desea, con lo que puede, hace esto, hace aquello, lleva medicamentos, otro con dinero, pero a las finales no hay un rol. No le dicen a todos los que pertenecen a tal distrito, ya ellos tienen que poner dinero. Los que pertenecen a este otro distrito, ustedes van a aportar con chompas, con qué sé yo, con medicina. No hacen eso. Cada uno aporta con lo que quiere, con lo que puede y qué sé yo, ¿no? Porque eso se llama colaborativo, pues no hay una norma, no hay un rol, no hay una dirección establecida por alguien, ¿no? No, no hay eso, pues. Entonces, eso es colaborativo, es diferente al cooperativo, ¿ya? ¿Listo? Muy bien. El directivo significa que está dirigido, pues, hacia algo, está dirigido por alguien. A eso se refiere con que es directivo, porque está dirigido por alguien. Si no, pues sería un caos, ¿no? Claro, entonces debe haber un director de orquesta para que se pueda llegar a dar el aprendizaje. En este caso es el maestro, pues. El maestro es el que dirige el aprendizaje. Ujú. Entonces, por eso se le va a llamar de esa manera, ¿ya? Aprendizaje de carácter directivo, ¿ya? Listo, muy bien. Excelente, muchachos. Entonces, a continuación, vamos ahora sí hacia el manejo de lo nuestro, para lo cual, a ver, voy a comenzar. No. Listo, muy bien. A ver, vamos a visualizarlo por acá. Muy bien, ahí está. A ver, bien. A ver, a continuación, ¿confirman si se puede llegar a captar la imagen? Ujú. Listo, muy bien. Excelente, muchachos. Entonces, todo bien, ¿no? Ya, vamos entonces a continuación hacia presentar los aspectos principales de nuestro tema de aprendizaje, ¿no? Para lo cual vamos a centrarnos en primer lugar hacia un texto donde vamos a llegar a tener en cuenta el aprendizaje de naturaleza cognitiva, pero desde la perspectiva de el gran Brunner, ¿no? Cómo es que este lo va a llegar a presentar. Muy bien, entonces el aprendizaje desde el punto de vista de Brunner es algo que vamos a ir manejando a continuación. Muy bien, para ello entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En el aprendizaje por modelo aquí. Piaget dijo algo similar al aprendizaje por modelamiento. Ya, no hay que confundir lo que va a suceder en este caso con Piaget y la versión del modelamiento. Piaget desarrolla lo que es la imitación diferida. La imitación diferida en términos de Piaget es diferente, se parecen, pero no es lo mismo. La perspectiva es distinta. Piaget es cognitivista completo y él señalaba de que en una imitación diferida es cuando se reproduce la conducta del modelo, ¿correcto? Hasta ahí está muy bien. Pero Piaget se centra en lo que el niño llega a construir en su mente, porque recuerden que esta imitación diferida se da en el estadio preoperacional. Pero no habla de reforzadores. En ningún momento señala de que el modelo puede felicitar, el modelo puede reforzar, el modelo puede llegar a fortalecer la conducta de otro para que éste se reproduzca. En ningún momento señala eso Piaget. En cambio, Bandura sí señala de que el aprendizaje por imitación se produce a partir de la motivación de una retroalimentación. Cuando el modelo llega a ser reforzado, el aprendiz o el niño observa el comportamiento y observa el reforzamiento dirigida hacia el modelo, lo cual hace que la conducta tienda a aumentar la probabilidad de que se vuelva a reproducir. Entonces, allí es donde sí estamos hablando del aprendizaje desde el punto de vista de Bandura. ¿Por qué? Porque recuerden que Bandura, a diferencia de Piaget, introduce concepto del condicionamiento operante de Skinner. Por esa razón. Entonces, ahí hay una diferencia, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque para Bandura, el aprendizaje por imitación se estaría dando a partir de reforzadores. En cambio, Piaget no introduce en ningún momento los reforzadores, pues. ¿Por qué? Porque eso es conductista y él es totalmente cognitivista.
¿ya? Entonces, no vayan a confundir la imitación diferida con lo que es el aprendizaje vicario de Albert Bandura. Son dos concepciones diferentes, ¿ya? Se asemejan solo porque hay un modelo y porque se repite la conducta del modelo. Pero por otro lado, se estaría dando entonces a raíz de ello, ¿ya? Listo, muy bien, ahora sí. Ya se puede captar entonces la imagen, ¿no? Bien, entonces ahora sí se puede llegar a ver, ¿no? Listo, excelente, Marcos, no hay problema. Muy bien, listo, listo, genial. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Vamos con nuestro texto donde señalan las ideas de Brunner, la revolución cognitiva y la revolución conductual, ¿no? Bien, para ello dice, el aprendizaje se basa, según el Brunner cognitivo, en la categorización o procesos mediante los cuales simplificamos la interacción con la realidad a partir de la agrupación de objetos, sucesos o conceptos. Hasta ahí nomás. Brunner nos está diciendo entonces que le da un gran valor a la elaboración de conceptos o categorías. Por ejemplo, el perro, el gato son animales, son representaciones generales. El aprendiz construye conocimiento, genera proposiciones, verifica hipótesis y realiza inferencias. Por lo tanto, hasta aquí nos damos cuenta de que el aprendiz no es pasivo, sino que llega a ser activo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque construye. Según sus propias categorías, se van modificando a partir de la interacción con el ambiente. Por lo tanto, el sujeto no participa solo. Es por todo esto que el aprendizaje es un proceso activo de asociación, construcción y representación. Claro, ¿no? Que es algo que ya estábamos sospechando. El sujeto entonces no es pasivo, sino que llega a ser activo. La estructura cognitiva previa del alumno provee significado. Y es ahí donde se permite organizar sus experiencias e ir más allá de la información dada, desde el punto de vista de Brunner. El aprendizaje he dicho, un proceso activo de asociación, construcción y también representación, ¿no? Que es lo que ya comentábamos. Brunner ha distinguido tres modos básicos mediante los cuales el hombre o la mujer se vuelven a presentar o representar en la realidad. Estos son, a ver, ¿cómo es que representamos la realidad? Diría Brunner. Vamos a verlo según el enunciado. De modo enactivo, ¿cuándo hablamos de una representación enactiva? Cuando se va a representar una determinada cosa mediante la reacción inmediata, con ella. Por ejemplo, montando en bici, uno se representa la bici, es decir, la representación de un objeto yace en lo que nosotros construimos en base a lo que hacemos. Entonces, una representación en activa se da a través del movimiento. Eso es lo que nos está queriendo decir, ¿no? Una representación en activa se da a través del movimiento, a través de la ejecución. A nivel icónico, en este caso, se usan imágenes o esquemas para representar, por ejemplo, un dibujo de una bicicleta es una representación. Eso es bastante sencillo, ¿verdad? Pero también encontramos que finalmente el modo simbólico. En el modo simbólico se va a representar la cosa mediante un símbolo arbitrario, como por ejemplo la palabra, es decir, el lenguaje. El lenguaje va a ser una forma de representación. Bien, entonces hay tres formas de representación, nos dice Brunner. Para ello, entonces, a continuación, todas estas vienen a ser parte de la actividad del sujeto. Muy bien, para ello tenemos ahora, de lo referido en el texto, ¿qué podemos llegar a afirmar? El proceso de categorización es un proceso intelectual en el que el ambiente participa y en el sujeto y no a la inversa, puesto que se reconoce el valor del medio externo sobre el interno. Aquí el detalle está en que el texto del enunciado no considera la valoración de lo externo por encima de lo interno en sí, ¿no? Claro, entonces eso no puede llegar a ser. El constructivismo de Brunner se asemeja al pensamiento piagetiano en cuanto a la perspectiva activa del medio, por el cual formamos categorías, no es del medio, sino es del propio sujeto.
El sujeto es el activo, no el medio, no el ambiente, sino el sujeto. Por lo tanto, eso tampoco puede llegar a ser. Entonces, si se dan cuenta en el texto, lo que estamos viendo son palabras clave de las cuales llegan a no coincidir con lo señalado. El cognitivismo de Brunner se centra en el proceso, más no en los resultados explícitos. En el enunciado, muy bien, se va a centrar entonces en el sujeto, porque al final es él quien elabora sus propias representaciones. Claro, muy bien. Entonces, el cognitivismo de Brunner tiene que ver con ello. El aprendizaje, según Brunner, busca establecer frenos según lo propuesto en el método científico. No nos habla del método científico. El constructivismo de Brunner se centra en el producto y en los resultados específicos no es en el producto porque no es conductista, sino que es cognitivista. Por lo tanto, no puede llegar a ser la última tampoco por el término producto, lo cual no corresponde. Entonces, según el texto, podemos inferir, según el enunciado, que el cognitivismo de Brunner se centra en el proceso y no en los resultados explícitos. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es un cognitivista y como hemos visto, se basa en que el sujeto llega a ser activo porque él construye su propia representación. ¿Bien? Entonces lo encontraríamos de esa manera, ¿no? 1, alternativa, letra C. Muy bien, excelente. Excelente, Cheryl. Muy bien, así es, muy bien. Seguimos. De acuerdo con el texto, es a partir de que el aprendizaje se complejiza al ir más allá de la información brindada. Aquí en el enunciado nos dice al final, la estructura cognitiva previa del alumno provee significado, permite organizar las experiencias e ir más allá de la información dada. El aprendiz es, he dicho, un proceso activo de asociación, construcción y sobre todo de representación. Claro, ¿no? Entonces, de ser así, ¿cuál vendría a llegar a ser? Claro, ¿no? Es una configuración previa. Claro, y ahí lo estaba señalando el enunciado, ¿ah? Claro, muy bien. Entonces, sería una configuración previa, ¿no? Lo cual se ve reflejado en ese caso. De acuerdo al texto, si una niña aprende las partes de su cuerpo a partir de una coreografía diseñada por la maestra, se puede afirmar entonces que, entonces, ¿qué pasaría si la maestra les quiere enseñar parte del cuerpo y les enseña una coreografía? Para eso tienen obviamente que moverse, ¿no? Entonces la maestra les enseña cabeza, hombros, pies y comienza a reproducir el movimiento y los pequeños observan y aprenden a través de la coreografía enseñada por la maestra. Entonces, de acuerdo a las formas de aprendizaje del punto de vista de Brunner, como hemos visto en el texto, tenemos modo enactivo, modo icónico o modo simbólico. ¿Qué vendría a ser eso? Movimiento, ¿viene a ser una imagen o viene a ser una palabra? Entonces, de ser así, si estamos hablando de una coreografía, entonces esto correspondería hacia un aspecto enactivo. Claro, muy bien. Por lo tanto, la niña aprende mediante el modo de representación de manera enactiva. Alternativa, letra B de bueno. Alternativa, letra B de bueno. Muy bien, porque está utilizando así una representación. Raquel, al buscar comprender una infografía, revisa primero los contenidos y considera de que deberá luego elaborar un resumen que sintetice los aspectos más importantes de la información y al finalizar citar los puntos clave. De lo afirmado se puede señalar que desde la perspectiva de Flavel, en cuanto a la metacognición, el mecanismo empleado corresponde a ya que. A ver, aquí en el enunciado nos está diciendo de que lo que debemos de hacer primero, entonces, es relacionar. Revisa primero los contenidos y considera que deberá luego elaborar un resumen que sintetice los aspectos más importantes de la información. Al finalizar, citará los puntos clave. O sea, todo es una planificación. Claro, porque no lo está llevando a cabo, está señalando lo que piensa hacer. Claro, entonces, de ser así, ¿cuál vendría a ser el aspecto más representativo?
Está planificando, muy bien. ¿Y eso qué sería? Buscar determinar las razones por las que se requiere modificar la estrategia empleada. No, porque todavía no está utilizando o llevando a cabo la estrategia. Está organizando la estrategia. Todavía no sabe si le va a funcionar o no. Claro, muy bien. Entonces, ¿cuál sería? Letra D, planificación, porque programa paso a paso los recursos que le permitirán comprender mejor. Claro. Si se da cuenta de que no le está sirviendo, entonces va a tener que acomodar eso a través de una replanificación. Claro, muy bien. Así es, Cheryl. Se daría muy bien, Lismel, Anel, Ángel, Denis, excelente. Muy bien, Angie. Entonces, en base a ello es donde estamos viendo esta forma de comportamiento, ¿no? Excelente. Seguimos. Esther, cuando visita la tienda de artículos de oficina más cercano a su casa, le regalan un cupón para la próxima visita, lo cual ha hecho de que siga concurriendo a dicha tienda, por lo que se puede explicar dicho comportamiento desde la perspectiva del aprendizaje skinneriano. Entonces, cada vez que va a llegar a presentar o va a ir a esta tienda, va a reproducir el mismo comportamiento, porque va a recibir algo a cambio. Sí, va a recibir un estímulo favorable o agradable. ¿Cuál sería? Muy bien, es un reforzamiento positivo, ya que aumenta la probabilidad de ocurrencia de la conducta. Claro, gracias a los cupones. Los cupones son los reforzadores. Bien, excelente. Número 6. Fabricio Miguel, un niño de 6 años, luego de cometer una travesura y romper un vaso de vidrio, suda y empieza a temblar cuando ve a su papá que se acerca con una correa en la mano. Se puede afirmar que Fabricio Miguel presenta una conducta aprendida por donde el estímulo condicionado es. A ver, aquí la pregunta va dirigida, voy a subrayarla, en relación hacia el estímulo condicionado. El estímulo condicionado es aquel estímulo que inicialmente no provocaba la respuesta condicionada, por lo tanto era un estímulo neutro. Entonces debe haber un estímulo allí que originalmente no provocaba la respuesta de temblar, pero ahora sí lo hace. ¿Y eso qué vendría a llegar a ser entonces? Eso que vendría a llegar a ser la presencia del padre o la correa. ¿Cuál de los dos? Porque están hablando de estímulos. No, no puede ser el sudor, porque el sudor no es estímulo, el sudor es una respuesta. El sudor es una respuesta, no puede ser. Están hablando de estímulos. Claro, tendría que ser la correa. Muy bien. ¿Y eso qué implicará, por lo tanto? Es el condicionamiento respondiente y sería la correa. Muy bien, excelente, muchachos. En este caso, recuerden que al condicionamiento clásico se le llama respondiente y al condicionamiento operante se le llama condicionamiento instrumental. Condicionamiento instrumental, ¿ya? Muy bien, entonces para ello justamente lo que se va a ir mostrando, ¿no? Excelente. Diversos profesores en un centro educativo consideran que de real importancia emplear la técnica de la lluvia de ideas, por la cual piden a los estudiantes que conocen el tema a tratar, que conocen del tema a tratar, para luego integrar los aportes y dar inicio al desarrollo de la clase propiamente dicha. De lo antes mencionado, se puede afirmar que en respecto a los maestros que, a ver, al momento de utilizar la lluvia de ideas, lo que están preguntándole a los estudiantes es qué saben del tema, por lo tanto, que están activando allí sus saberes previos, sus saberes previos. De ser así, entonces, excelente, muchachos. Emplean las estrategias de la expectativa respecto al aprendizaje significativo para centrarse así en los saberes previos. Muy bien, muchachos. El maestro Juan Carlos, luego de varias semanas empleando estrategias de debates y pensamiento crítico con sus estudiantes, ahora busca que ellos se organicen guiados por él y presenten una producción donde todos activamente contribuyan a un mejor aprendizaje. De lo señalado se puede entonces afirmar que, palabra clave, dense cuenta de que habla de colectivos. Emplea estrategias con sus alumnos como debates y pensamiento crítico. Entonces se está utilizando aquí una estrategia donde estaría basándose
en el aspecto de la iniciativa del maestro se sustenta en un aprendizaje de qué tipo, si estamos hablando de participar con varios estudiantes, en un debate, y en un debate va a ser dirigido. Al momento de llegar a mostrarse esa condición de dirección, se da a través de la iniciativa del maestro por un aprendizaje cooperativo. Claro, pues busca que los estudiantes desarrollen la iniciativa valorando el proceso y no el producto, ¿no? Claro, muy bien. Entonces, ahí sería en la número... perdón. Acá un pequeño lapsus. Me he equivocado al momento de... la número 7 y la número 8, ¿no? Acá hay un pequeño lapsus, ¿ya? Ahora sí. El maestro Daniel busca entonces sus estudiantes fomentar el aprendizaje cooperativo, ya que se fundamenta hacia fines comunes, ahora sí, ¿ya? Hacia fines comunes. Claro, muy bien. Entonces, en la número 8 sería ahora alternativa letra D de dado, ¿no? Sí, muy bien. Así sería entonces, ¿ya? Muy bien. A ver, en la... ¿por qué no podría llegar a ser la C en la número 5? Aumenta la tendencia a volver a presentar la conducta prescindiendo del ambiente. Ya, a ver, en este caso lo que pasa es que hay un concepto acá que no corresponde, mi estimado Diego. Diego, acá dice prescindir. ¿Qué significa prescindir? Prescindir es que no requiere de. Entonces acá dice, ¿aumenta la tendencia a volver a presentar la conducta prescindiendo del ambiente? No, pues porque el conductismo valora el ambiente como elemento necesario donde participan los estímulos. Entonces ahí la palabra que no pertenece es prescindir. Por esa razón no puede llegar a ser, porque no podemos dejar de lado el ambiente según el conductismo para que se produzca el aprendizaje. El aprendizaje va a ser necesario el ambiente, ¿correcto, Diego? Por eso no puede ser, ¿ya? Esa es la palabra clave. Listo, muy bien. Excelente, muchachos. Bien, a continuación, vámonos ahora en la número, listo, aparece el condicionamiento clásico y la cognición. Posteriormente, por influencia de la denominada revolución cognitiva, se empezó a considerar que en todo proceso de condicionamiento clásico era indispensable la intervención de ciertas variables cognitivas, como la expectativa, mediada por la capacidad informativa de los estímulos. Sin embargo, los primeros investigadores neoasociacionistas, como Rascolla, Wagner y Camin, aunque hablaron de procesos cognitivos, no hablaron en ningún momento de conciencia. Entonces, en el condicionamiento clásico, que justamente lo que está señalando, hablar acerca de procesos cognitivos es hablar de conciencia, pero acá no se dio eso. Y puesto que este desarrollo investigativo surgió dentro de la psicología animal, era de esperarse de que se considerase aún muy difícil acercarse al término de conciencia. Se supone que en la investigación con humanos, por lo menos, se tiene el reporte verbal para saber si el sujeto es consciente o no de la contingencia. Pero en animales esto se complica tremendamente. Lo anterior dejó en la ambigüedad si el conocimiento de la información del condicionamiento pavloviano era tácito o era consciente. Entonces, el problema ahora, ¿cuál es? Que no se puede llegar a desarrollar conciencia en los animales, por lo tanto no podemos saber si en verdad se dio el condicionamiento como se esperaba. De acuerdo al texto, una de las limitaciones por las que se aceptó radicalmente las variables cognitivas en el condicionamiento clásico, entonces, ¿cuál sería? Aquello que no se estaría mostrando a partir de ello, entonces sería el haberse centrado en la psicología animal, que es de donde se podría referir la condición explicativa de lo que es conciencia. Muy bien, claro, muchachos, porque justamente mientras no definamos el concepto de conciencia, no va a poder llegar a establecerse. Claro, muy bien, excelente. De lo referido en el texto, se puede inferir ahora qué. ¿Qué podemos inferir de acuerdo con el texto? A continuación, si no se puede manifestar la experiencia dentro de un condicionamiento pavloviano, pues entonces no se puede tener certeza de los mecanismos establecidos y que implican dicho procesamiento. Sí, tiene sentido. Los humanos emplean el reporte verbal para dar cuenta de lo que se estaría experimentando en el condicionamiento pavloviano, la investigación. En el condicionamiento clásico valora lo cognitivo, no puede ser. El
conocimiento aprendido se fundamenta en la conciencia, si no se puede manifestar la experiencia dentro del condicionamiento pavloviano, es posible tener conocimiento verdadero de las representaciones mentales, no pues porque todavía no hay conciencia. Entonces, ¿qué sería? Si no se puede manifestar la experiencia dentro del condicionamiento pavloviano, entonces no se puede dar cuenta de que así haya sido. No se puede tener certeza de los mecanismos establecidos que implicaron. ¿Por qué? Porque no hay forma de que se pueda declarar algo de lo cual no se puede ser consciente. Claro, ahí se vendría a llegar a ser el punto clave. Sin conciencia no hay forma de representación. ¿Ya? Muy bien, chicos. Excelente. Entonces, hasta ahí vamos a llegar, jovencitos. El día de hoy ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes y gracias también por su participación. Ya nos estamos viendo entonces para nuestra próxima sesión y por otro lado también ya les van a estar pasando la parte de la PPT para que lo puedan repasar, todo lo que hemos ido revisando. ¿Ya? Listo, nos vemos. Cuídense mucho. Chau, chau. Nos vemos, chicos. Chicos, buenas tardes.